Hola, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta jornada que pretende ser eminentemente práctica. Como bien sabéis, desde el pasado 1 de febrero se produjo la integración del plan de pensiones en el sector de la construcción. Todas las empresas cuya actividad esté dentro del ámbito de la aplicación del séptimo convenio general del sector de la construcción tienen la obligación de hacer unas aportaciones mensuales a este primer plan de pensiones sectorial. Se trata de un paso adelante que da el sector, siguiendo la recomendación del punto 16 del último informe de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y también del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la estrategia del Gobierno para distribuir los fondos Next Generation EU. Un plan de pensiones complementario que va a dar estabilidad, modernidad y, sobre todo, seguridad y que sirva a reforzar la jubilación de los más de 6.000 trabajadores de la construcción que en estos momentos hay en La Rioja y que también se pueden unir más de 3.000 autónomos del sector de la construcción en La Rioja. Pero también somos conscientes de que la puesta en marcha de un plan de pensiones del sector de la construcción está generando muchas dudas y problemas en el día a día. Desde que se anunció el mecanismo, desde esta asociación no hemos parado de informar a todas las empresas y autónomos a través de nuestros asesores y también de diversas jornadas, webinarios y documentos, preguntas y respuestas a las dudas sobre su implantación, que en coordinación con la Confederación Nacional de la Construcción hemos organizado y hoy os trasladamos todas las dudas de estos meses. Ya han pasado un par de meses desde que está en funcionamiento la aplicación, por lo que hemos considerado oportuno organizar esta jornada en la que queremos que los protagonistas seáis vosotros, para que podáis plantear todas las dudas que os genere en vuestro día a día el plan de pensiones, tanto en lo relativo a las diferentes situaciones e incidencias laborales de los trabajadores como respecto a la operativa de la aplicación informática. Y para ello no podemos contar con mejores ponentes. Tenemos con nosotros aquí a Ignacio Ayala, director del Departamento de Proyectos de la Confederación Nacional de la Construcción, que es la persona que se ha encargado y se encarga directamente del desarrollo y el marco normativo del plan de pensiones del sector. También nos acompañan por vía telemática desde Barcelona Javier García, responsable de la aplicación Aporta Plus de Vidacaixa, y John Bon-Evi, responsable del Departamento de Empresas, que son las personas que mejor conocen las tipas de la aplicación. Además, también nos acompaña el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja, Miguel Ángel Garrido. Os agradezco que hayáis sacado este ratito para estar esta mañana entre nosotros y nada más, os dejo con ellos y, como os he dicho antes, os animo a que se puedan resolver todas las dudas que estén surgiendo esta semana sobre el plan de pensiones. Muchas gracias. Yo creo que ya... Vamos ya directamente con el plan. Creía que Vamos a la Venga, guerra. fenomenal, pues vamos a compartir pantalla. Bueno, pues buenos días a todos y todas los que estáis aquí, a los que estáis a través de la pantalla. Muchísimas gracias, Arafet, por la nueva posibilidad que nos dais de estar aquí. El otro día, viendo los billetes de tren que mandó Juan Rabi, que la última vez que había venido fue el 26 de septiembre, allí por San Mateo. Y la verdad es que desde ese mes hasta ahora, pues ya hemos puesto en marcha el plan y ya se han resuelto muchas de las dudas que en aquel momento teníamos. Yo, si os parece, lo que pretendo es hacer una jornada más bien práctica. Voy a poner esta presentación, pero voy a ir rápido y voy a ir fundamentalmente a los puntos que yo creo que más problemas están dando, y con independencia de eso, pues por supuesto, lo que os pediría es que al acabar, porque hay muchas preguntas que yo creo que a lo mejor os las respondo, pues si queda alguna duda las comentamos, ¿vale? Muy rápidamente, insisto, el plan de pensiones de empleo simplificado del sector de la construcción no es un instrumento de previsión social que nos hayamos inventado nosotros en el sector, sino que es el gobierno el que quiere impulsar el segundo pilar de nuestro sistema de previsión, que son los planes de pensiones de empleo. Nuestro sistema de previsión social está formado por 3 pilares. El pilar primero son las pensiones públicas, la seguridad social. El pilar segundo son los planes de pensiones de empleo. Y el tercer pilar son los planes de pensiones individuales. Con motivo de la promulgación de la Ley 12/22, el Gobierno, insisto, lo que pretende es impulsar el segundo pilar, que son los planes de pensiones de empleo. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es que el primer pilar
la seguridad social, pues existen serias dudas sobre su sostenibilidad. Con lo cual, el gobierno, para evitar un futuro problema social, lo que quiere es que los trabajadores tengan una mochilita en la cual las empresas les vayan metiendo un dinerito que en un futuro complementarán la pensión pública. Y digo complementarán porque en alguna jornada que hemos realizado ha habido gente que me ha traído el cálculo de lo que supondría una persona que se incorporase con 20 años a la construcción, se jubilara con 67 y que se le hubiera hecho una aportación media de 300 euros. Y no salían, pues en función de la revalorización que le quieras dar al plan, pues eso supondría unos 30, 40.000 euros aproximadamente. Hay gente que esto lo considera como mucho, hay gente que lo considera como muy poco. Lo que es cierto es que esto lo que pretende no es ser la pensión que tenga en un futuro el trabajador, sino que sea un complemento a una pensión pública que en principio todo pinta a que vaya a ser de una menor cuantía de la que han tenido nuestros mayores hasta la fecha, ¿vale? ¿Cuáles son las obligaciones que va a tener la empresa o que ya tiene la empresa desde el 1 de febrero que se integró el plan al fondo de pensiones? Estos son fundamentalmente dos. Todos los meses se van a tener que contribuir realizar las contribuciones mensuales. La cuantía de estas contribuciones aparece publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia junto con las tablas salariales. ¿Vale? O sea, es decir, hay que coger por categoría profesional, ver la cuantía que hay que aportar al trabajador y mes a mes hay que, bueno, posteriormente Javier y Joan nos contará cómo se hace eso desde un punto de vista operativo, pero en definitiva hay que contribuir mes a mes al trabajador con las cantidades que ponen en las tablas salariales. Y por otro lado está el tema del pago de los atrasos. El pago de los atrasos, el plan de pensiones se aplica con carácter retroactivo y entonces hay que hacer un pago desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2024. Habrá que ver los meses en los que el trabajador ha prestado sus servicios y pues habrá que realizar... hola, ¿qué tal? Buenos días. Habrá que realizar estas contribuciones. Posteriormente, también veremos cómo se hace y también deciros que para el pago de estos atrasos las empresas disponen de un plazo de 90 días a contar desde la entrada en vigor del plan, es decir, las empresas tienen un plazo hasta el 30 de abril, 30 de este mes. Una cosa muy importante que me gustaría comentar y que no sé si se os ha ocurrido, no sé si el perfil bueno, no sé si sois más bien gestorías, empresas, hay de todo, ¿no? Bueno, nos estamos encontrando con que hay muchas entidades financieras y entidades aseguradoras que están acudiendo a sus clientes y les están ofreciendo planes de pensiones de esas entidades diciendo que en el convenio no hay ningún sitio donde diga que es Vida Caixa con quien se tiene que trabajar, ¿vale? Y lo que quiero dejar claro es que el convenio, el séptimo convenio general del sector de la construcción, lo que establece es la obligatoriedad para todas las empresas y para todos los trabajadores del sector de adherirse al plan de pensiones de empleo simplificado del sector de la construcción. Y plan de pensiones de empleo simplificado del sector de la construcción hay uno, ¿vale? Y la Comisión de Control y la Comisión Negociadora en su día decidió que este plan de pensiones se iba a adherir a un fondo que actualmente está gestionado por Vida Caixa. Eso es cierto. Pero eso no significa que en un futuro se pueda cambiar de gestora o incluso que se pueda dar un tema de multiadscripción, es decir, que haya dos gestoras o dos fondos al cual esté integrado el plan. Con lo cual, insisto, esto quiero que quede claro, no hay que ser cliente de Vida Caixa, no hace falta ser cliente de CaixaBank, la empresa no tiene por qué tener ningún tipo de relación con esta entidad. Lo que es obligatorio es el plan de pensiones de empleo simplificado del sector de la construcción. Y ese solo hay uno. Y aquellas entidades financieras o aseguradoras que estén diciendo a sus clientes que ellos pueden hacer su plan de pensiones de empleo y dar cumplimiento con lo que está establecido en el convenio, están mal asesorando porque la promoción de un plan de pensiones en otra entidad no libera de la obligación que tiene de adherirse al plan de pensiones de empleo simplificado del sector de la construcción. Aquí os he puesto una propuesta que está, bueno, una de muchas, de una entidad, que lo que está diciendo precisamente es eso, está dando esa posibilidad. Y aquí sí que me gustaría, además de lo que ya os he comentado,
cuando te vas al apartado de los gastos de estos planes de pensiones que están ofreciendo, dicen gastos ajustados. Todo plan de pensiones tiene una comisión de gestión y una comisión de depositaría, ¿vale? Generalmente, bueno, para planes de pensiones individuales el límite máximo es el 1,5 y en el caso de los planes de pensiones de empresas, similar. Los gastos que están cobrando en estos planes de pensiones que están ofreciendo rozan el 1,5%, como os he dicho. En este caso era un 1,4, que es un 1,3 de gestión y un 0,1 de depositaria. Las comisiones, este tipo de comisiones son lo que a largo plazo es una de las circunstancias que más erosiona la rentabilidad de los planes de pensiones. Y aquí, en este sentido, deciros que el plan de pensiones de empleo simplificado del sector de la construcción, también para que se lo digáis pues a vuestros empleados, tiene unos gastos casi 5 veces menores que estos que se están publicando. En concreto, los gastos del plan de pensiones del sector de la construcción, ya me adelanto, es un 0,3, es un 0,26 de gestión y un 0,04 de depositaria. Este nivel de gastos solo se logra por las economías de escala que se producen con un plan con un potencial de 1,4 millones de partícipes, ¿vale? Y eso no se va a encontrar en ningún plan, en ninguno que se esté ofreciendo, ¿vale? Y luego, con respecto a por qué, que nos gusta decirlo, por qué se eligió, por qué la comisión negociadora del 7º Convenio General del Sector escogió a Vidacaixa, es simplemente deciros que se realizó un proceso de licitación que lo hizo una consultora externa que se llama Mercer. Se invitaron a las 28 gestoras más importantes del país. A la final llegaron las 14 con mayores capacidades. Tuvieron que someterse a un cuestionario de 1000 preguntas y aparte demostrar sus capacidades multicanales, es decir, tanto web como móvil, etcétera. Y de esto se elaboró un informe anónimo que se presentó a la comisión negociadora. Y la comisión negociadora escogió la que mejor puntuación había sacado. Y resultó que fue Vidacaixa. Y Vidacaixa, lo que es cierto, y posteriormente ellos mismos se presentarán, es la empresa en España que mayor penetración tiene y sobre todo que mejor está sabiendo hacer las cosas en planes de pensiones de empleo. De hecho, además, aparte de que la hemos elegido nosotros como entidad gestora de nuestro fondo privado, la Ley 12/22 regula los planes de empleo de promoción pública, la creación de fondos públicos y Vidacaixa también ha sido adjudicataria de la gestión de estos fondos públicos. Con lo cual, en este sentido, deciros que nosotros cuando hemos tomado esta decisión es porque estamos seguros de que estamos en las mejores manos. No sé si aquí en la sala o incluso a través de la pantalla habéis tenido casos en los que algún cliente os ha comentado que desde sus bancos le están ofreciendo este tipo de planes. En el caso de que así sea, pues tened en cuenta, por favor, lo que os acabo de comentar. A ver. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro quiénes se tiene que dar de alta en el plan, pues son todas las empresas a las que se da de aplicación el convenio. Sí. Las preguntas y tal las vamos a seguir leyendo, pero las contestaremos todas al final, ¿vale? Si sí. queréis escribiendo, digo porque veo levantando mano y haciendo preguntas, luego las agruparemos todas, ¿vale? Vale. Perdón. Nada. Pues todas las empresas a las que les sea de aplicación el convenio tienen que darse de alta obligatoriamente como entidades promotoras del plan. En el caso de los autónomos, si el autónomo tiene trabajadores dados de alta a su cargo, dados de alta a la Seguridad Social, ese autónomo se tendrá que dar de alta como entidad promotora y tendrá que hacer las contribuciones a sus personas trabajadoras con las que tenga una relación laboral en función de la categoría que aparezca en el contrato, y ellos como autónomos podrán aportar o no, es decir, podrán aportar de una manera voluntaria siempre dentro de los límites fiscales que para los autónomos, lo veremos después, son 5.750 euros. Si el autónomo no tiene trabajadores a cargo, pues lo mismo, se puede dar de alta de manera voluntaria y podrá aportar al plan pues hasta esos 5.750 euros que os he comentado. Las principales obligaciones de las entidades promotoras es darse de alta en el plan. La segunda, y muy importante, es dar de alta a todas sus personas trabajadoras, con independencia de que haya que contribuir o no por ellas. Tiene que dar de alta a todas. Y esto es así porque el convenio establece la obligatoriedad
y de hecho establece en el artículo 13 pues, que todas las personas trabajadoras del sector quedan adheridas de manera automática y obligatoria, ¿vale? La tercera obligación es realizar las contribuciones en función de, como he dicho, las tablas según niveles que aparecen publicadas en el boletín oficial Si alguien quiere verlas, las tenemos aquí. de la provincia. También, por ponerlo en contexto, decir que es una media en Juanra de unos... Para este año titulado superior, cualquiera. Bueno, está un mínimo de 167 euros al año y un máximo de 432 en la categoría, en el nivel superior, esos 432 euros. Al final saldrá una media pues, de unos 300 euros anuales aproximadamente. Es de lo que estamos hablando, 300 euros al año. Y luego, por último, hay una cuarta obligación, que es la de facilitar a la Comisión de Control o a la entidad gestora de aquella información que se solicite en relación a los partícipes, que fundamentalmente va a ser en materia prestacional. Es decir, cuando se le va a realizar el pago al beneficiario, al partícipe, pues si se le pide algún dato que no tiene la gestora, pues se le tendrá que dar para que ese dinero pueda llegar a quien se les corresponda. Una de las dudas que todavía siguen en vigor. O sea, a partir del 1 de febrero, es decir, a partir de la entrada en vigor del plan, ya no hay ninguna duda. Se contribuye por todas las personas que contrate la empresa, con independencia de su nivel retributivo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el reglamento de especificaciones existe una excepción, y que es aquellas personas que en el momento de la entrada en vigor del plan estuvieran ya contratados y, según dice el reglamento de especificaciones, tuvieran una retribución bruta anual fija, que este calificativo es muy importante, en ese momento, y superior a la establecida en las tablas, la empresa se podría acoger a la excepción y no contribuir por estas personas. En este sentido, no sé si hay algún licenciado en Derecho aquí en la sala o a través de la pantalla, pero de las leyes se dan distintas interpretaciones. Una de ellas es la interpretación literal, y es ateniéndose a lo que está escrito en la ley, ¿vale? Y en este sentido, lo que pone el reglamento es retribución bruta anual fija. Ahí lo dejo. Por otra parte está la interpretación auténtica, que es la interpretación que da a aquellas personas que han elaborado, el legislador, la que ha elaborado la ley. Yo he tenido la suerte o la desgracia de participar en este proceso, y lo que os digo es que la voluntad que ha tenido la comisión negociadora a la hora de establecer este plan es que sea un plan universal, que aplique a todos, ¿vale? A todas las personas. De hecho, hemos tenido hasta ahora las contribuciones de los años 2022, 2023 y 2024, en el que aplican lo que estamos viendo, y no se descarta que las del 25 y el 26 se incluya absolutamente a todo el mundo, ¿vale? Incluso a aquellas personas que estaban contratadas antes de la entrada en vigor del plan. Esto es una posibilidad que lo tendrá que decidir la comisión negociadora. Con lo cual, estas personas, insisto, que estaban dadas de alta y con una retribución bruta anual fija, se pueden atener a la excepción. Y la interpretación auténtica, que es lo que estaba diciendo, es que esta excepción, este artículo 28.3 se tiene que aplicar con prudencia y de manera restrictiva, porque se estaba pensando en personas que trabajaban en empresas grandes y que tenían unos sueldos muy por encima de las tablas del convenio. Desde que esto salió, hemos tenido decenas y decenas de preguntas al día en relación a este sentido, y la mayoría de ellas, me lo vais a permitir, iban encaminadas a ver cómo me libro de pagar el plan de pensiones. Yo lo que digo es que la intención de la comisión negociadora es que esto aplique con carácter universal. Y por último está la interpretación jurisprudencial, que es aquella que dan los jueces, juzgados y tribunales de la norma. ¿Qué ocurre? Que como somos el primer sector que instaura este tipo de medidas de previsión social, no tenemos experiencia, ¿vale? Y por eso, desde la CNC, estamos recomendando que esta excepción del artículo 28.3 se interprete restrictivamente. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una persona que tiene un salario pactado de 60.000 euros, con un salario en tablas de 30.000. Esto en nómina se puede reflejar de muchas maneras. Se podría poner como salario base los 60.000, de tal manera
que no hay absolutamente ninguna duda. Es una retribución bruta anual fija superior a la establecida en las tablas, no hay dudas. ¿Qué pasa si en nómina viene reflejado como el salario de tabla, salario base 30.000 y después se pone un complemento voluntario al convenio de otros 30.000? Pues esto, por definición, el año que viene, cuando entre el incremento del año 2024, pues se subirá y este complemento lo va a absorber y va a ser menos. Con lo cual, podría ser, que no lo sabemos, pero podría ser que un juzgado determinara que eso no es retribución bruta anual fija, que es lo que viene literalmente en el convenio. Por eso nosotros estamos recomendando desde la CNC, cada uno en su casa hace lo que buenamente quiere y puede, pero estamos recomendando que se aplique con carácter prudencial. Va a haber casos en los que va a ser muy claros, pero yo de verdad que he recibido decenas y decenas de casos en los que me encontraba ante una delgadísima línea roja y en muchísimos casos estaba ante casos que ya realmente era un fraude de ley a todas. Entonces, cada uno, insisto, que haga lo que quiera y bueno, no podemos decir mucho más. También se nos ha echado en cara en este tipo de jornadas, claro, que es que llega el pago de los atrasos, que son 2 años. Y en este sentido tenemos que recordar que esta no es una decisión que se haya tomado hoy, es una decisión que viene del preacuerdo que se alcanzó entre patronal y sindicatos en mayo de 2022, que ya ha llovido, ya va para 2 años. Pero es que en el BOE de agosto, no recuerdo ahora mismo la fecha, de agosto de 2022, se publicó el acuerdo de modificación del 6º convenio, que luego daría lugar al 7º convenio que se publicó el 23 de septiembre de este año pasado, pero ya en agosto de 2022 se establecía y se decía que el incremento para 2022 de las tablas salariales iba un 3% directamente a tablas y un 1% al plan de pensiones cuando éste se promoviera. Y desde ese momento se aconsejó a las empresas que, bueno, pues que tuvieran provisionado ese importe. Las empresas, evidentemente, que hayan provisionado esos importes a la hora de pagar estos atrasos, pues lo tendrán pues más fácil, entre comillas. Las empresas que no lo hayan provisionado, pues podrían tener alguna dificultad más. Pero esto, como digo, es algo que viene desde mayo y agosto de 2022. No es algo que nos hayamos inventado recientemente. Otra de las cosas que se nos ha comentado es si existiría discriminación entre aquellas personas que estaban contratadas antes de la entrada en vigor y que estuvieran por encima de tablas y que, por lo tanto, la empresa pudiera acogerse a la excepción y no contribuyera por ellos, con respecto a una persona que entra a día de hoy en el plan con remuneración por encima de tablas y que se le va a tener que contribuir. Nosotros entendemos que no hay, que no hay discriminación. Y no hay discriminación, en nuestra opinión, por 3 factores fundamentales. En el artículo 26.1 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones se establece, mira, aquí lo tenéis de manera literal, que la no discriminación se entenderá referida al derecho del trabajador de acceder al plan y a la percepción de las contribuciones establecidas desde la incorporación al plan. Y aquí está, desde nuestro punto de vista, el quid de la cuestión, porque este calificativo de establecidas puede entenderse no en el sentido de que haya que hacer contribuciones por todo el mundo, sino que en establecidas, es decir, hay que estar a lo que establezca el convenio. Pero es que además el 26.2 del citado reglamento establece literalmente que la no discriminación será compatible con la diferenciación de aportaciones y con la aplicación de regímenes diferenciados de aportaciones conforme a criterios derivados de acuerdo colectivo. Con lo cual, no hay discriminación. Lo que sí que estoy de acuerdo con algunas personas que nos han comentado este tema es que no es un tema estético dentro de la empresa, pero discriminatorio en ningún caso. Y es que además, cuando se publica un boletín, en el Boletín Oficial del Estado un convenio colectivo, antes tiene que pasar por el control de legalidad del Ministerio de Trabajo y en este sentido el Ministerio no dijo absolutamente nada en este sentido. Insisto, discriminatorio no, en absoluto. No es discriminatorio, no es estético y esta es una razón más por las que nosotros pensamos que se debería contribuir por el mayor número de personas posibles. También nos ha comentado la posibilidad de que empresas pequeñitas, autónomos con trabajadores, que lleguen a un pacto con estos para no darse de alta en el plan. Esto evidentemente no es posible.
Recordaos que por convenio toda empresa, ya sea persona física o jurídica, tiene que darse de alta como entidad promotora en el plan. Y además tiene que dar de alta a todas sus personas trabajadoras con independencia, insisto, de que tengan derecho a la contribución o no. La cantidad económica que hay que hacer, pues ya lo hemos comentado, son las que están publicados en las tablas del boletín oficial de la provincia. ¿Cuándo se tienen que realizar? Lo vamos a dejar, os lo va a comentar posteriormente Javier y Joan dentro de la operativa. Y bueno, el tema de los atrasos los vamos a ver después. Y otra de las preguntas que nos están haciendo de manera recurrente es cuándo una empresa puede suspender la contribución al plan de pensiones. En este sentido, tenemos que tener en mente que las contribuciones al plan de pensiones tienen exactamente la misma naturaleza que el salario del trabajador. Con lo cual, muchas veces, si nos planteamos qué ocurriría si no contribuimos, la respuesta sería lo mismo que si no pagamos el salario a nuestros trabajadores, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿cuándo una empresa puede dejar de contribuir por el trabajador? La primera son en los casos de jubilación parcial, cuando esta persona no se haya acogido a la contingencia cuando hubiese optado por cobrar la contingencia de jubilación del plan. Es decir, puede ser que una persona se jubile parcialmente y rescate sus derechos consolidados. En este caso, la empresa ya para de contribuir por esta persona, porque existe un régimen de incompatibilidades que establece que una persona dentro de un plan de pensiones no puede ser a la vez partícipe y beneficiario. Con lo cual, insisto, en el caso de una persona jubilada parcialmente y que haya optado por cobrar la contingencia de jubilación del plan, la empresa podrá dejar de contribuir por esta persona. Otro caso en el cual la empresa puede dejar de contribuir es en el trabajo, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, durante los periodos de inactividad. En los periodos de inactividad no está dado de alta en la Seguridad Social, puede seguir teniendo una relación laboral activa, pero no está dado de alta, está de descanso. En este caso no cobra salario, no cobra tampoco la contribución al plan de pensiones. Evidentemente, si se extingue la relación laboral con esta persona, pues tampoco hay que contribuir por ella, esta es obvia. Y luego el último caso es cuando la persona esté en situación de excedencia o tenga suspendida temporalmente su relación laboral. En este caso, la empresa podrá dejar de contribuir al plan de pensiones, pero en este caso hay 5 excepciones, en las cuales el contrato de trabajo va a estar temporalmente suspendido, pero la empresa va a tener que seguir contribuyendo a pesar de que esa persona está de baja y está recibiendo la prestación de la Seguridad Social, ¿vale? Estos 5 casos son el tema de las paternidades y maternidades, en el tema de la guarda establecida de menores en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. El tercer caso es el tema de la IT por enfermedad profesional o accidente laboral mientras dure la situación de incapacidad. El cuarto supuesto es la incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, siempre y cuando haya sido necesaria hospitalización y hasta los 60 días después de la hospitalización, siempre y cuando se haya mantenido la situación de incapacidad. Y por último, la última excepción es en el caso de cierre del centro de trabajo. En estos casos es una casuística relativamente novedosa, porque como os he dicho, hay una persona que está recibiendo la prestación de la Seguridad Social y, sin embargo, en el reglamento de especificaciones se dice que la empresa va a tener que seguir contribuyendo. Y nosotros, evidentemente, tal y como dice el reglamento de especificaciones, pues recomendamos o pedimos a las empresas que se siga contribuyendo. En este caso, se tendría que hacer, con independencia de que esté recibiendo su prestación de la Seguridad Social, se tendrá que hacer una nómina por el importe de la contribución y se trata como una mejora voluntaria de la IT. De esta cantidad que reciben en estas situaciones los trabajadores no se cotiza, ¿vale? Se volverá a cotizar cuando el trabajador se dé de alta y empiece a reanudar su relación laboral de manera siguiente. Y insisto, es cierto que en estos casos se está produciendo una especie de bucle porque el trabajador está de baja, está cobrando una prestación que para su cálculo se ha servido una base en la que ya estaba incluida
la prestación y aún así la recibes como, digamos, como si cobrara doble, entre comillas, esa prestación, ¿vale? Y de hecho, pues, así es. Vamos a pensar en situaciones de IT que realmente son reales, ¿vale? Aquí es verdad que a mí me han comentado muchas veces, "Joder, es que hay gente, la picaresca, tal". Nosotros vamos a asumir que la persona que está en IT es porque realmente le ha sucedido una desgracia y precisamente también por ese motivo es por lo que en el reglamento de especificaciones se dice que en estos casos se tiene que seguir aportando. En relación, esto lo quiero ver muy rápido, si los partícipes pueden hacer aportaciones voluntarias, la respuesta es que sí. Actualmente existe para las personas trabajadoras por cuenta ajena un límite fiscal de 1.500 euros conjunto para planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo que se podrán ampliar en otros 8.500 euros, es decir, hasta 10.000, siempre y cuando ese exceso venga de aportaciones de la empresa y del trabajador en base a este coeficiente que tenéis en este cuadro. Si veis en la segunda, bueno, la primera línea pone importe anual de la contribución, en la columna de la izquierda, en la columna de la derecha pone coeficiente. Si nos vamos a la segunda línea, vemos que es importe de la contribución igual o inferior a 500 euros, coeficiente de 2,5. ¿Esto qué significa? Hemos dicho que aquí en La Rioja la aportación media va a ser de unos 300 euros. Una persona que hubiera agotado su límite de 1.500 euros conjunto para planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empresa, imaginaos una persona que tiene un plan de pensiones individual y que ha puesto los 1.500 euros, ¿vale? Por convenio, la empresa le va a pagar 300 euros, con lo cual nos estamos situando ya en esa segunda línea que os he comentado de igual o inferior a 500 euros. Pues esta persona que ya tenía sus 1.500 euros en un plan de pensiones individuales y que la empresa le ha aportado al plan de pensiones 300 euros, tiene 2,5 veces ese importe para aportar. Es decir, podría aportar otros 750 euros. ¿Vale? No sé si os ha quedado claro. La presentación la vamos a pasar y a través de la federación pues tenemos la guía, etcétera. Pero bueno, deciros que sí que se pueden realizar aportaciones voluntarias, ¿vale? Este cuadro que os he comentado es para personas con una retribución de hasta 60.000 euros. Si la persona cobra más de 60.000 euros, perdonad, vamos a ir para atrás. El coeficiente, en todo caso, sería 1, ¿vale? Para personas de hasta 60.000 euros es este el cuadro que hay que mirar. Para personas de más de 60.000 euros, el coeficiente sería 1. Imaginaos en el ejemplo que os he puesto, si esa persona cobrara 70.000 euros, tiene su plan de pensiones agotado el límite de 1.500, la empresa le pone 300, lo que él podría aportar de manera voluntaria al ganar más de 60.000 euros y tener coeficiente 1 serían 300. ¿Os ha quedado claro? Al principio queda un poco lioso, pero una vez que se ve, bueno, pues no lo es tanto. En relación, esto también os lo he contado porque hay empresas que nos han preguntado si se pueden deducir las aportaciones voluntarias a los planes que hagan sus personas trabajadoras. Una de las novedades que establece precisamente la Ley 12/22 es que las empresas, bueno, podrán deducirse hasta el 10% de las contribuciones a planes de pensiones de empleo que se realicen, ¿vale? ¿Qué ocurre con estas aportaciones voluntarias? ¿Se las puede decir la empresa? Pues hay que distinguir 3 casos. El primero son aquellas aportaciones voluntarias que realiza el trabajador de manera voluntaria a través de la aplicación Aporta Más de Vida Caixa. En este caso, la empresa ni se entera que ha hecho la aportación voluntaria, ¿vale? Y lo está haciendo desde el neto de su salario, una vez que la empresa ya se ha deducido todos sus costes salariales, etcétera, ¿vale? Segundo caso, es menos común y menos aconsejado, es el caso de la mediación de pago. Una persona trabajadora que le dice a su empresa, oye, de mi neto, una vez que tú ya te has deducido todo, de mi neto, contribúyeme al plan de pensiones, ¿vale? Y el tercer caso es un caso más excepcional, porque son empresas generalmente más grandes, son aquellas que tienen programas de retribución flexible. No sé si los conocéis. Bueno, es directamente cuando hay un programa de retribución flexible con pago a planes de pensiones, el trabajador le dice a la empresa, hazme una contribución desde mi bruto, no desde mi neto, ¿vale? Este sería el tercer caso. En los 2 primeros supuestos, la empresa
no se puede deducir esas aportaciones voluntarias. En este tercer caso, que es con carácter excepcional, sí se podrá deducir esas cantidades siempre que se respeten esos límites que hemos dicho de aportaciones a planes de pensiones. ¿Qué pasa? Hemos dicho, en el caso de los límites, que si hay una persona que tiene un plan de pensiones fuera, ¿qué pasa con esa persona? No pasa absolutamente nada. Estos planes de pensiones son complementarios. O sea, no pasa absolutamente nada. Lo que sí que puede ocurrir es que los derechos consolidados que tenga en otro plan de pensiones se los podría traer al plan de pensiones de empleo del sector de la construcción. ¿Vale? Y a lo mejor os preguntáis, ¿y qué sentido tendría o por qué una persona querría traerse los derechos consolidados de un plan de pensiones individuales al plan de pensiones de la construcción? Yo os voy a dar una razón por la que sí y una cautela. La razón por la que sí es por el tema de las comisiones. Ya os he dicho antes que los planes de pensiones individuales, que la gente mire qué condiciones y qué comisiones se le está aplicando, porque generalmente la mayoría de las entidades cobran el máximo legal, que es un 1,5%. Insisto, este plan tiene un 0,3%. ¿Vale? Esta es una razón por la que sí podría tener sentido. Y ahora la cautela. Todos los planes de pensiones invierten en determinados activos financieros. Y en función de esos activos hay planes más arriesgados y hay planes más conservadores. El plan de la construcción va a ser un plan conservador. Es decir, va a invertir en activos que tienen menor volatilidad, menor riesgo y, por tanto, también menor rentabilidad esperada. Va a ser un plan conservador. Si hay una persona que, a pesar de estar pagando un 1,5% de comisiones, quiere invertir o quiere estar en un plan que invierta en activos muy arriesgados y con posibilidades de grandes ganancias y también de grandes pérdidas, pues esa persona pues posiblemente que se quedará en el plan. Pero si hay igualdad de políticas de inversión y el nuestro va a ser un plan muy conservador, pues no sería descabellado que trajera sus derechos consolidados al plan. Bueno, las contingencias yo creo que ya las sabemos todos: jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente. Hay un supuesto excepcional de liquidez, que es cuando la persona trabajadora se encuentra en casos de paro de larga duración, es decir, cuando haya agotado la prestación contributiva por desempleo, podría solicitar el rescate del plan. ¿Y cómo hacerlo? Pues como cualquier otro plan de pensiones, desde una renta financiera, de capital, de forma mixta o de pagos sin periodicidad regular. En este caso es el trabajador, el beneficiario, quien en el momento de hacer efectivos sus derechos consolidados elige cómo cobrarlos. Tendrá que ver su fiscalidad en el momento de rescatar el plan de pensiones. Y hablando de fiscalidad, ya os he dicho que la ley 12/22 lo que establece son dos beneficios para la empresa. La primera es que la cuota empresarial por contingencias comunes satisfechas, y esto es muy importante, de manera mensual, a partir de la entrada en vigor del plan, se va a ver reducida. Y esto tiene dos implicaciones. Una es que estas contribuciones que la empresa tiene que hacer desde febrero sí que se van a poder beneficiar de esta reducción a cuota. Sin embargo, todos los atrasos no se van a poder beneficiar de esta reducción. Esto es algo que no nos hemos inventado nosotros. En la ley 12/22 existe una disposición final cuarta que en su apartado cuarto modifica la Ley General de Seguridad Social y establece una disposición adicional 47ª a la Ley General de Seguridad Social. Precisamente lo que dice es que esta reducción a la cuota se dará solo para las aportaciones mensuales, ¿vale? Luego también veremos qué implicaciones tiene esto a efectos de CRA y a efectos de cómo se tiene que cotizar, etcétera, etcétera. Pero que esto que lo sepáis, los atrasos no se van a ver beneficiados de esta reducción, las contribuciones mensuales a partir de la entrada en vigor del plan, sí. Luego explicaremos por qué se tienen que solicitar, los programas de nómina lo suelen hacer, pero se tienen que solicitar el mes anterior a través de afiliación, ¿vale? Para que esa reducción se le pueda aplicar. Esta es una de las medidas. La otra, que ya os la he adelantado, es que de cara al impuesto de sociedades, las empresas se van a poder deducir hasta el 10% de las contribuciones que hagan a planes de pensiones. Y aquí tenemos mejores noticias que en el caso de la cotización a la Seguridad Social, porque la empresa se va a poder deducir en el año en el que paga las contribuciones, se va a poder deducir todo lo que pague en el ejercicio fiscal, con independencia de que se haya devengado
en el año 2022 y 2023, ¿vale? Y esto, yo recuerdo cuando vine aquí el 26 de septiembre pasado, existían dudas si la empresa tenía que hacer liquidaciones complementarias de los impuestos de sociedades de años anteriores. Había gente que decía que sí, gente que decía que no. A efectos de IRPF pasa exactamente lo mismo. Se decía, oye, entonces la persona tiene que hacer declaraciones como va a haber que modificar, porque va a haber que hacer liquidaciones complementarias de la cotización en los impuestos también, pues ahora vamos a ver cómo no. En el caso de las cotizaciones sí que se van a tener que hacer liquidaciones complementarias, en este no, porque en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades rige un criterio de caja, con lo cual dentro de los límites fiscalmente establecidos la empresa se deducirá en el ejercicio fiscal en el que se produce las cantidades que sean con independencia del periodo en el que se hayan generado. Bueno, en relación a cómo tributan estas contribuciones, tienen naturaleza de retribución en especie sin ingreso a cuenta y son, a efectos fiscales, no están exentas porque realmente es una cantidad que incrementa la base imponible de la persona trabajadora, pero que a la hora del cálculo de la cuota y del pago se la deduce, ¿vale? Pero es una retribución en especie, no exenta y que no requiere ingreso a cuenta. ¿Qué consecuencias tiene el que no tenga ingreso a cuenta? Que en los modelos 140, 111 y 190, esta información no se tiene que listar. La empresa, eso sí, todos los eneros va a tener que cumplimentar el modelo 345, en los cuales se va a comunicar a Hacienda las contribuciones a planes de pensiones que se ha hecho en el ejercicio inmediatamente anterior. Se dispone de un mes, hasta el 31 de enero, para presentar este modelo 345 y que además la aplicación aporta más, facilita su complementación. Esto os lo va a contar luego Joan y Javier. Pero vamos, esto es importante, no hay que hacer a efectos de impuestos liquidaciones complementarias y a efectos de modelos fiscales 111 y 190 no hay que hacerlos. Habrá que hacer el 145. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo funciona la deducción de la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Porque os he dicho que la empresa puede deducirse hasta el 10% de las contribuciones que haga. ¿Y por qué pone la ley hasta el 10%? Porque va a depender, de nuevo, del nivel retributivo de la persona para aplicarle el 10% o un poquito menos. ¿Vale? El límite retributivo que se fija son 27.000 euros. Si la persona gana hasta 27.000 euros, se le va a aplicar esa deducción del 10%. Si gana un poquito más, se le va a tener que aplicar una proporcionalidad. Proporcionalidad que sale de dividir el salario, o sea, este salario de 27.000 euros entre el salario de la persona. Aquí hemos puesto un ejemplo de una persona que ganara 30.000 euros y que recibiera una contribución de 600 euros. Pues en este caso, esos 600 euros se multiplicarían por el 10% y al ganar por encima de 27.000 euros se tiene que aplicar la proporcionalidad que sale dividiendo 27 de 30, que es un 0,9. ¿Vale? Entonces, en este caso sería 600 por 10, 60, por el 90%, 54. Este mismo caso, si fuera una persona que gana 27.000 euros, pues la empresa podría deducirse 600 euros por 10 igual a 60. ¿Vale? ¿Te ha quedado? Voy muy rápido, pero bueno, luego si tenéis dudas, pues las vemos. En cuanto a cómo cotizar los atrasos del plan, este también es un tema que cuando vine en septiembre estaba un poquito en el aire. Nosotros queríamos desde el principio que el pago al plan de pensiones se considerase como un devengo superior a un mes. ¿Qué hubiéramos ganado con esto? Que no se hubieran tenido que realizar liquidaciones complementarias y esto funcionaría igual, bueno, los bonus que se pagan a los trabajadores. Se hubiera cogido esa cantidad y se hubiera prorrateado entre los 12 meses del ejercicio 2024. ¿Qué pasa? Que hicimos la consulta a la Tesorería General de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social nos dijo que devengo superior a un mes que nanay, que lo que había que hacer, o sea, que las bases de cotización tenían que reflejar fielmente los importes que realmente recibían las personas trabajadoras y con lo cual había que hacer liquidaciones complementarias. Una vez que sabíamos que ya había que hacer liquidaciones complementarias, estaba la duda. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿A través de una L03 o a través de una L90?
Bueno, pues la respuesta nos la ha dado la propia Tesorería, ya por fin, de una manera oficial, y es que en el Boletín de Noticias Red 4/24, de 21 de marzo, hay un apartado en el que dice que las liquidaciones complementarias que se hagan a planes de pensiones sectoriales por atrasos, tal, se hacen a través de una L03 sin penalización, ¿vale? Esto ya es un tema que lo tenemos resuelto. En la nómina, ¿cómo se tiene que ver reflejado? Pues tiene que haber, o sea, lo que establece el convenio colectivo es que el trabajador, bueno, en la nómina tiene que ver de una manera clara el concepto y las cantidades que se están pagando por el plan de pensiones. Nosotros recomendamos que aparezca una línea, bueno, en función de los programas de nóminas, hay programas que te hacen 25 anotaciones, hay otros que te los totaliza por años, pero en definitiva lo que tiene que aparecer es pues contribución, plan de pensiones. Nosotros recomendamos que aparezca la palabra empresa, ¿vale? Y que se ponga el periodo del que se trate. Otra cosa, al hacer estas liquidaciones complementarias, puede ser que salga un saldo negativo, ¿vale? ¿Quién paga este saldo negativo? Pues la cuota obrera, lo tiene que pagar el trabajador. Lo que pasa es que en ese momento no se tiene de dónde deducir ese saldo negativo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Hay empresas que lo deducen directamente de la primera nómina posterior. Son cantidades, también os diré, en todo caso, son cantidades pequeñas, ¿vale? Pero bueno, el dinero es de cada uno y yo no entro a valorar si es pequeño o grande. Pero bueno, son relativamente pequeñas, ¿vale? Hay empresas que se lo deducen de la primera nómina, hay otras empresas que pactan el descontarlo a lo mejor en 2 o 3 nóminas y hay algún caso excepcional cuando no tienen de descontárselo o cuando el trabajador no está, que la empresa pues lo tiene que pagar, ¿vale? Son los casos excepcionales, ¿vale? Pero los casos normales se les contará de la primera nómina que se pueda al trabajador. Y si se despidiera, pues a la hora de hacer el finiquito, pues también se tendría en cuenta. Yo creo que todo esto ya lo hemos visto. Bueno, consecuencias de la empresa de no adherirse al plan de pensiones o de no hacer las contribuciones. Reitero lo que he dicho antes, las mismas que si no se paga el salario a los trabajadores. ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores que han estado solo unos días en la empresa y se les ha liquidado? ¿Hay que hacer contribución? Pues yo os pregunto, ¿se le liquida el salario? Sí, ¿no? Pues la contribución, aunque también sean cantidades muy pequeñas, también se les tiene que liquidar. Salvo para los trabajadores que hubieran estado de alta 2022-2023 y que a 1 de febrero de 2024 se hubieran despedido. Sí, eso sí, eso es un... Vale, pero... Esto es como... Sí. Sí. Pero al final sí, hay que dar de alta en el plan, lo que establece el reglamento de especificaciones es que hay que dar de alta en el plan, contribuir y realizar los atrasos por todas aquellas personas que en el momento de la entrada en vigor del plan estén dadas de alta en la empresa. ¿Vale? Esa es la única excepción. Vale. ¿Qué más? Bueno, nos han preguntado si este plan de pensiones tiene una comisión de control, si ya se ha nombrado. La respuesta es sí. Que sepáis que la diferencia fundamental entre un plan de pensiones individual, entre otras, y los planes de pensiones de empleo es que en este último caso hay una comisión de control que está compuesta por representantes de los trabajadores y representantes de las empresas que velan por el cumplimiento del reglamento de especificaciones y por el buen desenvolvimiento y gestión del plan. Y esto aquí, pues la comisión de control de este plan se nombró el 3 de noviembre del año pasado y está compuesto por 4 representantes de los sindicatos, de los trabajadores, y 4 representantes de las empresas. Por cierto, que es un fiel reflejo de la comisión negociadora del 7º Convenio General del sector de la construcción. Y aquí aprovecho porque también nos han preguntado, porque la Ley 12/22 permite que este tipo de planes de pensiones de empleo simplificados se adhieran a un fondo público o a un fondo privado, ¿vale? En ninguno de los casos, aunque sea un fondo público, en ningún caso está garantizado por el Estado. De hecho, los fondos públicos también están gestionados por entidades privadas. La única diferencia, que en nuestro caso lo consideramos bastante relevante, es que en el caso de los fondos públicos existe lo que se denomina Comisión de Control Especial y está compuesta por 13 miembros, 4 en representación de los sindicatos, 4 en representación de los trabajadores y 5 personas que nombra directamente el gobierno, ¿vale? Y nosotros en el sector nos hemos caracterizado durante los últimos 31 años
por tener pues, una paz social. O sea, en estos últimos 31 años hemos sido capaces de sacar adelante 7 convenios colectivos, tenemos la Fundación Laboral de la Construcción, que somos el único sector que tiene una fundación similar. El trato que tenemos entre patronal y sindicatos es muchísimo más fluido que en otros sectores. Insisto, hemos sido capaces de llegar a acuerdos en la crisis de 2008, en el COVID, etcétera, tomar medidas además de manera pues muy dinámica según se han ido produciendo los acontecimientos, y precisamente como esa es una buena relación, es una de las razones por la que quisimos que la Comisión de Control del Plan reflejara ese ambiente que existe en la Comisión Negociadora. Esto no significa que todo sea risas, porque evidentemente hay encuentros y desencuentros, pero siempre nos hemos caracterizado por llegar a acuerdos. Ya he dicho que es totalmente compatible y complementario que la persona, que el trabajador tenga un plan de pensiones fuera, con lo cual no vale eso, yo tengo un plan de pensiones fuera, no me lo pagues en el plan de pensiones, dámelo en dinerito o págamelo en mi plan de pensiones. No, se tiene que hacer a través del plan de pensiones de empleo simplificado del sector. Ya voy terminando. Otra de las preguntas que nos hacen es si los trabajadores pueden renunciar al plan, ¿vale? Insisto, esa no es ni muchísimo menos la intención del acuerdo que se ha llegado por la comisión negociadora. De hecho, el artículo 13 pone que todos los trabajadores se tienen que adherir de manera obligatoria y automática. Y yo aquí voy a hacer una salvedad, Ignacio, si me deja, dos cuestiones que ya lo ha dicho, pero ha dicho de pasada, Ignacio, me parece importante. Es obligatorio contribuir por todos los trabajadores por 2 motivos. Primero, porque tienen la responsabilidad, las mismas responsabilidades que dejar de pagar el salario, lo cual significa, primero, que te van a reclamar en vía judicial los salarios, en este caso, las contribuciones no satisfechas, por una parte, y en el caso de reiteración, en el ámbito de la contratación pública, porque te pueden cascar una prohibición de contratar, con lo que ello supone para la empresa. Cuidado porque te la estás jugando. Nosotros esto ya tenemos casos en Cataluña de que desde la Inspección de Trabajo se está vigilando que esto se cumpla. Y luego, desde luego, las empresas grandes que tengan comité de empresa, bueno, y tampoco no tan grandes, pero sí que los sindicatos van a estar un poquito con el ojo encima, porque realmente es parte del salario de los trabajadores. Bueno, en relación a temas de operativos, Javier y Joan nos lo van a comentar después. Las condiciones de este plan, ya los he dicho, tiene unos gastos de 0,30, 5 veces menos que el límite máximo legal y que va a estar muy por debajo de otros planes de pensiones que existen en el mercado. Al igual, por cierto, que una persona que tiene un plan de pensiones fuera se lo puede traer al plan, en un futuro, si se fuera del sector, se lo podría llevar, podría movilizar sus derechos consolidados siempre y cuando fuera un plan de similares características. No se lo podría llevar a un plan de pensiones individual, sí se lo podría llevar a un plan de pensiones de empleo. Y me preguntaréis, ¿por qué? Pues lo que os he dicho al principio, porque el gobierno lo que quiere es que el segundo pilar es impulsar este segundo pilar que os he comentado al principio. Y ya para terminar, 2 cosas, y con esto sí que termino. ¿Qué pasa en la subcontratación con los contratistas? Es una pregunta muy habitual que nos hacen. Como sabéis, el contratista principal responde durante 12 meses de la falta de pago de salarios o cotizaciones que haya hecho el subcontratista, ¿vale? Evidentemente, como esto es parte del salario, pues se va a tener que tener en cuenta que estas partes, o sea, del salario se pague. Una empresa subcontratista que no lo pagara, pues se le podría repercutir o repetir al contratista principal. En este sentido, deciros que desde la aplicación de Aportamás de Vida Caixa, cada entidad promotora va a poder sacar un certificado por periodos de tiempo, por cierto, certificado gratuito, también lo preguntan muchas veces, si este certificado tiene coste o no para la empresa, no va a tener coste para la empresa y va a salir una relación de cuáles son las contribuciones y por las personas que se han hecho durante un periodo determinado. Lo que Vida Caixa no va a poder dar es, como se puede dar en la Seguridad Social, es de un certificado de que estás al corriente de pago, ¿no? No va a ser un certificado de corriente de pago, sí que se va a poder sacar un listado
de las personas que se han contribuido. En esto estamos trabajando y estamos viendo pues, de qué manera pues, podemos mejorar y evolucionar esto que tenemos a día de hoy. Pero bueno, sí, va a ser una labor más, un papel más que va a tener que tenerse en cuenta en estos casos. Y ya por último, nos han preguntado qué ocurriría si Vidacaixa o la entidad gestora quebrara, qué ocurriría con este patrimonio. Y en ese sentido deciros que ya desde hace muchos años se promulgó la ley de exteriorización por compromisos de planes de pensiones. Y hace tiempo lo que se hizo, los planes de pensiones de empresa, eso os he dicho que un plan de pensiones es dinerito que se va aportando y se va invirtiendo en activos financieros. Hace tiempo esos activos financieros estaban dentro del balance de las empresas. Si esa empresa quebraba, esos activos desaparecían. Sin embargo, se promulgó la ley de exteriorización por compromisos de planes de pensiones, que lo que hizo fue sacar esos activos fuera del balance de la empresa. De tal forma que si quebrara la empresa, ese patrimonio seguiría indemne y sería pues, la empresa gestora de turno que se subrogara la que seguiría gestionando esos activos. Es decir, es un patrimonio independiente y no está en el balance de la entidad gestora, con lo cual, en ese sentido, pues no habría nada, no pasaría nada. Yo ya he terminado, perdonad, he ido rápido, son muchísimas las cuestiones prácticas que hay y luego con independencia de esto, puede compartir luego... y le damos paso directamente a Javier, creo, ¿no? Sí, Javier, tú puedes compartir, entiendo. Sí, yo puedo compartir, va a hacer la introducción Joan 2 minutos y luego ya empiezo yo, hago yo la presentación. ¿Aquí se escucha bien el...? ¿O le intento dar más volumen? ¿Escucháis bien? Entonces, yo ya me silencio aquí, ¿vale, Joan? Más que introducción, Javier, simplemente me conecto, tomo la palabra para saludar y no voy a gastar ni un minuto más. Creo que, no sé si tenemos hasta la 1 o hasta la 1:30, pero en todo caso creo que hay muchas preguntas relacionadas con la aplicación y por lo tanto, Javier, te voy a dar paso directamente. Simplemente corroborar con lo que ha terminado Ignacio. Es vuestro plan de pensiones, es vuestro fondo de pensiones privado también, ni el plan ni el fondo pertenecen a Vidacaixa y el único papel que desarrolla Vidacaixa es el de gestionar tanto partícipes, beneficiarios, prestaciones, altas, bajas y evidentemente las inversiones según el mandato que nos otorga la Comisión de Control, que también, como ha dicho Nacho, puede revocar en cualquier momento y tomar la decisión que sea, incluyendo pues, la sustitución de la entidad gestora en el fondo o la movilización del plan a otro fondo de pensiones. Por lo tanto, nosotros lo que sí que tenemos el compromiso es de hacerlo lo mejor posible. Somos la entidad líder, la gestora más grande de España en planes de pensiones, tanto de empleo como individuales. Tenemos el 34% de la cuota de mercado y capacidad para hacerlo bien creo que está más que demostrada. A pesar de ello, sabemos perfectamente que no está siendo fácil este inicio. También es verdad que ya cerca de 40.000 empresas ya han podido darse de alta y dar de alta a sus trabajadores y hacer aportaciones, pero no nos conformamos con eso y hasta que no tengamos el sistema completamente funcional y no os dé problemas, pues no vamos a descansar. Y, como os digo, no me enrollo más y dejo a Javier que os explique las últimas novedades en cuanto a lo que es la plataforma, las mejoras que hemos ido haciendo y dejar un turno de preguntas concretas para que os podamos ayudar en ese sentido. Muchas gracias, Joan. Creo que ya debéis estar viendo mi pantalla, si no estoy equivocado. Si me lo podéis confirmar, perfecto. por favor. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. ¿Vosotros lo veis bien? Gracias, Nacho. Sí, no, espera. Va a apagar la luz primero. Mejor, ¿no? Perfecto. ¿Me oís bien también, verdad? ¿Me escucháis bien también, Nacho? ¿Me podéis confirmar también si me escucháis bien? Ok, todo ok, Javi. Perfecto, pues vamos a arrancar. Lo primero, como decía Joan, agradeceros el poder estar con vosotros aquí en Javier, disculpa, sí. Ahora aparece media pantalla en negro ahora. Vale, pues espera que vuelvo a compartir. A ver si ahora. No se veía, ¿Sí? Ahora te bien, oímos, ¿no? Y te vemos perfecto. Venga.
Lo que os decía, que para nosotros es importante estar en estas sesiones con vosotros para recibir de primera mano toda la información que podamos. Decía Nacho, somos los primeros en todo esto y es verdad. Es un cambio de paradigma para cualquier gestora de planes de empleo y un desafío gestionar 140.000 promotores, como es vuestro caso, y 1,5 millones de partícipes entre de trabajadores por cuenta ajena y autónomos. No solo eso, sino además con la diversidad de situaciones y perfiles que se puede dar en un universo tan grande como el vuestro, en el que hay desde empresas del IBEX 35 hasta autónomos que son ellos solos los que realizan la actividad en cualquier lugar, en cualquier pueblo de cualquier provincia del país. Con lo cual, pues buscar la manera de intentar agrupar todas las casuísticas es complejo y ya lo comentábamos, decía Nacho que había estado en septiembre por allí, yo creo que fue más o menos por aquella época en la que Nacho y yo empezamos a viajar juntos y a hacer webinars y siempre decíamos lo mismo, que lo que tuviéramos en marzo distaría bastante de lo que tengamos en diciembre, porque tendremos que ir adaptándonos a las circunstancias que se vayan dando y eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Como no me quiero extender con la teoría, lo que hemos hecho ha sido ir recopilando aquellas dudas que nos han ido llegando durante estos 2 meses de inicio del plan en cada una de las distintas fases del proceso para poder iros dando respuesta por cada uno de los bloques. Lo primero, la plataforma ya lo comentamos en su momento, es una plataforma única tanto para empleados, promotores, asesorías, gestorías y demás. Dentro de la plataforma hemos ido añadiendo información. Una parte importante es cuando accedéis a la información del plan de empleo del sector de la construcción, es que hemos añadido información más detallada de los perfiles. Porque bueno, hemos tenido dificultades a la hora de explicar quién se tenía que dar de alta, si el promotor, si la asesoría, si la gestoría, si los empleados. Pero bueno, hemos querido señalar, según entráis, los perfiles a los que tenemos que llegar y a los que tenemos que daros servicio. En cuanto a los promotores, hay 3 tipos de gestores de empresas. Está el propio promotor, que es el que se gestiona todo y él se da de alta como promotor y él hace sus aportaciones y hace las aportaciones y da de alta a sus empleados. Están los autónomos con personal a cargo, que también actúan como promotores, que a efectos del plan es un promotor, es una empresa más. Y están las asesorías / gestorías que tienen delegada estas gestiones por parte de sus clientes, tanto dar de alta al promotor, dar de alta a los partícipes, como hacer las aportaciones. Y por otro lado, tenemos aquellas personas que van a ser partícipes, que son los propios trabajadores de estas empresas. Y así respondo, Beatriz, a una pregunta que nos acabas de dejar en el chat, aquellos autónomos que no tienen personal a cargo. No están obligados a darse de alta en el plan, pero pueden darse de alta en el plan como partícipes si quisieran hacer aportaciones. De hecho, cuando comentaba Nacho los límites de aportaciones, en el caso de los autónomos sin trabajadores a cargo, este límite de 1.500 euros genérico se incrementa en 4.250 euros adicionales hasta 5.750, con lo cual, como tiene un diferimiento fiscal, como las aportaciones a los planes de pensiones tienen un diferimiento fiscal, aquellos autónomos sin trabajadores que quisieran aprovechar sus aportaciones al plan también como una herramienta de gestión de los impuestos, pues bueno, pueden hacer las aportaciones aquí con estos límites. Y una vez que tenemos claro quiénes son las personas que pueden darse de alta en el plan, lo siguiente serían los pasos. Decía Nacho que hay 4 obligaciones o 3 obligaciones por parte de los promotores fundamentales, que es darse de alta a ellos como promotores o que su asesoría, gestoría, etcétera, les dé de alta dentro del plan, dar de alta a los partícipes, dar de alta las aportaciones y luego pues presentar el modelo 345, que es otra de las acciones que luego veremos.
Para hacer todo es necesario tener usuarios, es necesario tener un usuario. Y aquí respondo ya a la primera de las preguntas que nos ha surgido durante estos 2 meses y mea culpa porque probablemente no lo explicáramos bien en el inicio. De hecho, hemos cambiado las guías de los promotores para que quede más claro. En el caso de una gestoría o de una asesoría, con un único usuario puede dar de alta tantos promotores como quiera. No es necesario dar de alta a un usuario por cada promotor. Luego ya si el promotor quiere tener su propio usuario para acceder y ver la información, perfecto. Pero a nivel de gestoría / asesoría, con un único usuario podemos gestionar todos los promotores que queramos. Este proceso de alta de usuarios, me voy a ir un segundito a él para explicaros las cuestiones que nos han ido surgiendo. Consta de 2 pasos fundamentales, que es rellenar un formulario y realizar un proceso de fotoidentificación. ¿Por qué? Y ha sido una pregunta recurrente durante estas semanas. ¿Por qué un proceso de fotoidentificación o por qué un proceso tan robusto para el alta de usuarios? Bueno, pensemos que todos los datos con los que vamos a trabajar son datos extremadamente sensibles desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos. Estamos hablando de aportaciones económicas, direcciones de los partícipes, NIFs, nombres, teléfonos, etcétera. Con lo cual, la legislación lo que nos obliga es a que aquella persona que vaya a operar esté perfectamente identificada y no haya duda de que esa persona es quien dice ser. De ahí que hayamos montado un proceso suficientemente robusto como para evitar, además, que tengáis que hacer desplazamientos a un centro validador de un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o un certificado digital, etcétera. No, todo el proceso se puede hacer desde casa, todo el proceso se puede hacer desde la oficina, pero requiere una identificación cierta de las personas. Por eso hacemos este proceso de identificación. Por eso también cuando os decimos qué necesitáis y es tener el documento de identidad original vigente y sin fundas, es porque lo que validamos es que ese documento es un documento legal, no es una fotocopia, no es una foto que se haya podido capturar del documento de otra persona para poder suplantarla, que la foto que aparece en el documento corresponde con la persona que se está identificando para tener ese cotejo. Y por eso es necesario realizarlo pues, desde un sitio en el que se vean bien los documentos, que se vea bien a la persona, y por eso es necesario tener una buena red. Siempre recomendamos hacerlo a través del móvil, porque normalmente las cámaras de los móviles son mejores que las de los ordenadores. Este proceso de alta es un proceso que solo hay que hacerlo una única vez. Con una única vez que hagamos el alta de usuario ya podemos operar, y a partir de ahí, una vez que tenemos nuestro usuario, que por cierto, me voy un segundo al formulario, hemos tenido también muchísimas consultas de qué había que poner en el campo colectivo, lo hemos dejado fijo para vosotros, para que ya no tengáis dudas, es el plan del sector de la construcción, es decir, ese entorno en el que vais a trabajar es el entorno exclusivo del plan del sector de la construcción. Nosotros gestionamos alrededor de 300 planes de empleo y cada uno tiene su entorno, porque podéis tener información diferente, trabajáis con documentación diferente y vosotros, por ejemplo, tenéis procesos que no tienen otros clientes, como es el de dar de alta a promotores, y por eso tenéis que estar asignados a un colectivo en concreto. A partir de aquí, una vez que tenemos nuestro usuario, lo siguiente que tenemos que hacer es dar de alta al promotor. Para dar de alta al promotor tenemos un proceso en el que promotor hemos dicho que puede ser un CIF, una persona jurídica, o un NIF, una persona física. Lo que pedimos para el proceso de alta de promotores es 2 documentos. En el caso de las personas jurídicas, la tarjeta de identificación fiscal y el certificado de titularidad de cuenta, para validar la tarjeta de identificación fiscal, que el CIF es correcto, que no hay errores y que la sociedad es la misma que estamos dando de alta con el formulario, y el certificado de titularidad de cuenta, porque esa cuenta corriente que os pedimos es la cuenta donde se van a domiciliar las aportaciones. Por lo tanto, tiene que ser una cuenta de la empresa, no una cuenta particular, una cuenta de empresa.
Y es importante además que una vez que hayamos hecho el proceso se avise a la entidad financiera de destino, que puede ser cualquiera, como decía Nacho, las aportaciones. No es necesario trabajar con CaixaBank, podemos domiciliarlas, podemos utilizar cualquier cuenta para hacer el pago de las aportaciones, y hay que avisarles de que van a recibir un cargo por parte de Vidacaixa, especialmente al inicio del plan. También es sido una pregunta recurrente, lo mezclo el tema de la cuenta con las aportaciones, si se podían hacer aportaciones periódicas. Cuando iniciamos todo el proceso con la CNC, con la Fundación, con todos los intervinientes de cómo se iban a hacer los pagos, llegamos a la conclusión entre todos que, dada la rotación de personal que hay en el sector, dada la cantidad de fijos discontinuos, hacer una cuota periódica iba a generar muchas más regularizaciones que tener que subir el fichero todos los meses. Por eso se hacen aportaciones únicas mensuales, porque la situación de cada empresa es única en cada uno de los meses, en muchos de los casos del sector. Es importante también que dentro del proceso de alta del promotor nos hemos encontrado que muchos de vosotros nos decíais: cuando he dado de alta al promotor ha ido todo bien, he dado de alta al promotor, pero luego no me aparece la pestaña de administración donde tengo que subir las partícipes y las aportaciones. Dentro del proceso de alta, en el momento en el que rellenas el formulario, hay dos autorizaciones, nos dais dos autorizaciones. De hecho, vamos a pasar al tutorial y lo vamos a ir viendo. En la página lo tenéis todo, tenéis todos los tutoriales también, ¿no? Pero si vamos al de promotores, veremos que el proceso de alta de promotores nos autorizáis a dos cosas, o tenéis dos checks. Si lo puedo poner en grande, lo pongo en grande, si no, os lo dejaré en pequeñito, ya lo siento. No me deja, compartiendo no me deja poneroslo en grande. Cuando accedéis al formulario, para no tener que pediros poderes, para no tener que pedir cuál es la situación de la gestoría, si tiene un contrato o no lo tiene y demás, una vez que habéis cargado los documentos os salen dos checks, que no se ve porque no sé por qué en el Zoom no me deja ampliar la pantalla, pero bueno, tenéis dos declaraciones responsables. La primera es la que determina que podéis dar de alta al promotor, que se puede dar de alta al promotor. Y la segunda es la que dice que, además de poder darle de alta, puedo gestionar los partícipes y las aportaciones. Nos hemos encontrado muchos casos en los que solo se ha marcado la primera, porque estoy dando de alta al promotor, como aparece, como es obligatoria, si no, no me deja seguir, la marco. La segunda, como es opcional, porque se podía dar el caso que alguien fuera de alta al promotor, pero luego fuera el promotor el que se autogestionara las aportaciones y los partícipes, pues no se marcaba. Y cuando íbamos a hacer las operativas no nos aparecían estas operativas en nuestro menú. Bueno, pues si vais a hacerlo todo es importante marcar las dos. Ya os comento que hemos estado viendo las casuísticas y como casi todo el mundo, el 99,9% de la gente que da de alta a los promotores en algún momento va a hacer las gestiones, en próximas semanas lo haremos obligatorio los dos y así no tendremos esta casuística, no se nos dará esta casuística, ¿de acuerdo? Vale, pues con los promotores también nos hemos encontrado bastantes consultas diciéndonos de alguna gestoría si varias personas de la gestoría o de la asesoría podían gestionar al mismo promotor, podían tener acceso al mismo promotor para gestionarlo. La respuesta es que sí. Lógicamente, tanto en las empresas como en las asesorías y gestorías, las personas que van a hacer las altas de los empleados y las altas de las aportaciones tienen derecho a tener vacaciones o tienen derecho a cogerse una baja, con lo cual alguien tendría que hacer esa opción. A día de hoy, para pedir que se nos asigne a nuestro usuario la gestión de un promotor, lo podemos hacer a través del formulario de contacto. En unas semanas, 6-8 semanas, lo podréis solicitar directamente a través de la web, el daros de alta como el pedir la gestión de alguno de los promotores que tengáis en vuestra cartera de clientes. Y una vez que tenemos dado de alta el promotor, tanto el alta de usuarios como el alta de partícipes, tanto el alta de los promotores como el alta de los usuarios
Es un proceso que vamos a hacer una única vez. El promotor, una vez que está dado de alta, ya no hay que volver a darlo de alta todos los meses. Una vez que está dado de alta, está dado de alta. Ya no hay que tocarlo. A partir de ahí llegarían los procesos que son mensuales, que es el alta de partícipes y el alta de las aportaciones. ¿Qué nos hemos encontrado con el alta de partícipes? Bueno, lo primero es que, como veis en el esquema también os lo hemos cambiado y os lo hemos publicado para que quede más claro. Los procesos son secuenciales. Hasta que el alta del promotor no está confirmada, no puedo dar de alta a las personas. Nosotros, por un tema legal, tenemos que pasar, todos los promotores que se den de alta en el plan tienen que pasar los procesos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Recogemos todas las peticiones cada noche, pasamos el proceso y las que son ok, que son el 99,9% de los casos, se graban en el sistema y al día siguiente ya puedo subir los partícipes. Si hay alguna dificultad en el proceso, pues se lo comunicamos al usuario que está dando de alta al promotor. Por eso son secuenciales. Entonces, lo primero es que para dar de alta a los partícipes, el promotor, hemos tenido que recibir el email de confirmación de que el promotor estaba dado de alta y ya podemos subir el fichero de partícipes. ¿Qué nos hemos encontrado con el fichero de partícipes o dudas que nos habéis transmitido sobre el fichero de partícipes? Lo primero es que a los partícipes hay que darlos de alta a todos, como decía Nacho. A todos los empleados hay que darles de alta. Les corresponda o no les corresponda aportación. Hayan trabajado un día o hayan trabajado los 30 días del mes. Sean fijos discontinuos o sean empleados con contrato indefinido. A todos hay que darles de alta porque todos tienen derecho a hacer aportaciones voluntarias, con lo cual tienen que tener su contrato creado. Una vez que les tenemos dados de alta, solo hay que hacerlo una vez, no hay que pasar todos los meses el alta de partícipes. ¿Cuándo hay que pasar un fichero de alta de partícipes? Cuando haya nuevas incorporaciones. En ese caso, si durante el mes ha habido una incorporación, pues subiremos un fichero con un único partícipe. Otra de las consultas que nos ha llegado durante el proceso es qué fecha de alta en el plan había que poner dentro del fichero. La fecha de alta en el plan es si estaba en activo esa persona el 1 de febrero de 2024, que es cuando se creó el plan, 1 de febrero del 24. Antes no se puede porque no existía el plan. Si ha sido una incorporación posterior, pues la fecha de incorporación, porque como también comentaba Nacho, el derecho a disponer del plan se genera en el mismo momento en el que es contratada la persona por la empresa, con lo cual, fecha de alta en el plan, 1 de febrero, si ya estaba de alta cuando se creó el plan, y a partir de ahí, los nuevos contratos, la fecha de alta en la empresa. Otra cuestión que ha salido habitualmente es si las bajas había que comunicarlas. No, las bajas no es necesario comunicarlas porque los partícipes, aunque no les corresponda aportación, aunque yo le deje de hacer aportación, queda como partícipe en suspenso y esa persona puede realizar aportaciones por su cuenta. Con lo cual, no hay que comunicar las bajas. Si esa persona que ya está de alta por la empresa A, mañana se le contrata por la empresa B sí tendrá que darle de alta como empleado a él como promotor para que él pueda hacerle las aportaciones. Otra de las cuestiones que ha salido ha sido bastante controvertida, el tema de los datos personales de los partícipes. Me consta que además Nacho también ha recibido consultas habituales sobre por qué pedimos los datos personales de los partícipes, por qué pedimos las direcciones de los partícipes. Pues la respuesta es muy sencilla. Es que nosotros como gestora estamos obligados a comunicarle al partícipe que su empresa le ha dado de alta en el plan, comunicarle los medios por los que puede consultar su información y de hecho estamos obligados a facilitar la información del plan de pensiones con una periodicidad que nos dictamina la ley. En concreto, el certificado de pertenencia al plan hemos de comunicarlo, que hemos de entregárselo en los 30 días siguientes a que se dé de alta en el plan y la información trimestral de la evolución del plan mínimo tenemos que enviársela una vez cada trimestre, aparte de la información fiscal cada año. Para poder hacer esto necesitamos un medio de contacto.
Nos acabáis de preguntar en el chat si es imprescindible el teléfono y el correo electrónico del empleado. No, son opcionales. El que es fijo, el que es obligatorio, es la dirección postal. ¿Por qué? Porque nosotros, toda la información va a estar siempre cargada en la plataforma, es decir, cualquier empleado que quiera puede darse de alta como usuario y de hecho les recomendamos que se dé de alta como usuario para poder disponer de la información actualizada al día, pero si no, esa persona no se da de alta como usuario, yo le tengo que hacer llegar la información. Y el otro medio que tengo, aparte de los medios telemáticos, es el papel. En caso de que no tengamos la dirección, el email, el teléfono o que no se haya dado de alta como usuario, pues lo haremos llegar en papel. De hecho, en el propio reglamento de especificaciones del plan y en el propio convenio se establece que es obligación de la empresa, del promotor, facilitarle a la gestora los datos de las personas para poder cumplir con la gestión del plan. Y para eso se crea además el famoso boletín de datos del promotor, que es un documento entre el partícipe y la empresa, que también lo tenéis a disposición dentro de la plataforma. Otra de las cuestiones que nos habéis preguntado habitualmente es, sobre todo en el caso de las gestorías que tienen varios promotores para gestionar, pues apareció una opción multicif cuando dabais de alta a varios promotores. ¿Qué era esa opción? Bueno, dentro de las casuísticas que nos habéis planteado había gente que quiere subir un fichero para cada promotor o gente que querría subir todos juntos en una única vez. Pues la opción multicif vale precisamente para esto. Para si quiero subir en un único fichero todos los partícipes o todas las aportaciones de todos mis promotores, de toda mi cartera de clientes, poder hacerlo. ¿Vale? O sea que ese fichero, esa opción, es para eso, está creada para eso. Y esas eran las cuestiones más destacadas sobre el alta de partícipes. Luego, cuando revisamos el chat, si hay alguna otra, lo vemos. Y por último, el alta de aportaciones. El alta de aportaciones es un proceso que, lógicamente, va después del alta de los partícipes y el alta de los partícipes tiene que estar consolidada para que se puedan hacer las aportaciones. Si nos hemos encontrado casos en los que se ha retrasado más de un día el alta de los partícipes porque cuando nosotros nos subís un fichero pasamos una serie de validaciones, entre ellas todo lo que tiene que ver con las direcciones, y cuando hay incoherencias entre el código postal y la dirección, el código postal o la provincia, normalmente nos devolvemos el fichero. Lo que hacemos es corregirlo nosotros por detrás para que no tengas que volver a subir un fichero. Salvo aquellos casos en los que no somos capaces de modificarlo porque no sabemos qué poner, no sabemos qué dato es el correcto. Entonces, mientras gestionamos esos errores, es cuando el fichero se queda pendiente de procesar y por eso todavía no se pueden subir las aportaciones. Una vez que el fichero aparece finalizado y que hemos recibido la confirmación de que ya están dados de alta, entonces podemos dar de alta las aportaciones. La consulta más sobre lo que es las aportaciones recurrentes, las mensuales, una de las consultas más habituales ha sido dónde tengo que poner los importes, porque veo varias columnas. Bueno, pues los importes hay que informarlos en la columna que pone importe obligatorio del promotor. Y hay que informar en euros lo que le corresponda a la persona. Sobre las tablas, pues lo que le corresponda. Si ha trabajado el tiempo completo, la aportación completa, y si ha trabajado a tiempo parcial porque es un fijo discontinuo, pues los días trabajados. He visto ya mientras hablaba Nacho, que había varias preguntas sobre qué hacemos con los atrasos y las aportaciones de marzo. Si los ponemos todos en un único fichero o si los ponemos por separado. Nosotros permitimos que lo hagáis de las dos maneras. Ahora, si me preguntáis y me pedís mi consejo, yo por tenerlos identificados y por tenerlos por separado los subiría en ficheros separados. De esa manera, cuando veáis las solicitudes realizadas, en marzo veréis dos ficheros, uno del 4 y otro del 5, pues sabéis que uno es el de atrasos y el otro es el de la aportación recurrente. Técnicamente son todo aportaciones, lo que pasa es que son aportaciones que se pagan todas de manera agrupada, con lo cual a nosotros nos lo podríais poner todo en un único fichero. Como más cómodo o sea a vosotros. Ya os digo, yo lo que recomiendo a las personas que se están poniendo en contacto con nosotros es que lo hagan por ficheros separados. Solo hay una limitación y es
que para evitar duplicidades en las subidas por errores, hay un filtro que no permite para el mismo promotor subir el mismo fichero el mismo día, el mismo fichero con el mismo nombre el mismo día. Entonces, si vais a hacerlo en dos ficheros, los tendréis que hacer en días consecutivos o en días alternos para que os permita subirlo, pero es la única limitación, ¿vale? Luego, la otra cuestión que ha surgido ya ahora con el primer pago de las aportaciones es qué pasa si me equivoco. He subido un fichero y me he dado cuenta de que había un error. O bien no he puesto a todas las personas, o bien el importe no correspondía, o bien, bueno, pues aquí lo que os diría es que como depende mucho de en qué estado se encuentra el fichero, hay que tramitarlo a través del formulario de contacto de la cuenta de soporte. Y ahora entro en el tema de contacto porque sé que no hemos cumplido con vuestras expectativas durante especialmente un par de semanas del mes, ¿vale? Pero sí os diría eso, que a través del formulario de contacto, el buzón de soporte, podéis contactar con nosotros para que anulemos un fichero y podáis subir el siguiente. Y en cuanto al alta de las aportaciones, solo comentar también fechas, temas de fechas para abril. Me voy a identificar para poder ver una cosa. Hemos ampliado también las fechas de abril, como hicimos en el caso de marzo, para daros algún día más de cara a la gestión de las altas de los partícipes y de las altas de las aportaciones. Pero y ahora os las muestro las nuevas. Lo normal, cualquier mes del año, será que las aportaciones, el último día para subir ficheros sea el día 20, que el día 22 se carguen las aportaciones. Para abril, ¿cuáles van a ser las nuevas fechas? Las tenéis en el área de administración para aquellos que ya tengáis los usuarios y asignados los promotores. El día 25 será el último día para subir los ficheros de partícipes. El 26 hasta las 6 de la tarde será el último para subir las aportaciones. Y el 30 se cargarán en las cuentas que sean de CaixaBank y el día a partir del 2 en otros bancos. Esto no quiere decir que tengáis que esperar hasta esa fecha. Podéis subir los ficheros cuando queráis. De hecho, recomendamos que los vayáis subiendo cuando queráis. Y luego, comentaba Nacho, tema de certificados y de informes y demás. Dentro de los informes del fondo es donde tendréis tanto la información estadística y poblacional del plan como los certificados para que os los poderos descargar. En aquellos casos en los que no os aparezca gestionar la parte de gestión, insisto, es por el tema de los checks al dar de alta a los promotores o que no lo tengáis asignado en el desplegable. Cuando decía con un único usuario puede gestionar tantos promotores como quiera, me refería a que cuando tú vas dando de alta a promotores se te van asignando, te aparecen en el desplegable y luego te aparece la opción multicif, que es la que comentábamos, que puedes utilizar para subir todos en la misma operativa. Y en el caso de los modelos 3, 4, 5, os aparecerán dos opciones, planes de pensiones colectivos y modelo 3, 4, 5. Ahora no hay nada colgado porque los vuestros se generarán un cierre parcial, se os colgará en octubre con el cierre de septiembre para que podáis hacer una comprobación previa de si hasta esa fecha tenéis al día las aportaciones que corresponden. Y finalmente los ficheros definitivos se colgarán en enero, a mediados de enero, sobre el 15 de enero, para que podáis presentar el modelo 345. Se colgan dos ficheros, un Excel y un TXT, porque cada uno gestiona, trabaja con un tipo de fichero diferente. Nosotros os colgamos los dos para que podáis utilizar los